Ok, bueno, buenas tardes. Ceci está en Córdoba, Argentina, y Astrid está en Valparaíso, Chile. Entonces, esta conversación, esta reunión, es a petición de Ceci hacer un intercambio de ideas sobre la necesidad de tener en arte o enseñanza de arte en la escuela primaria. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, que Ceci nos explica un poco de dónde viene esta idea y por qué consideras que el arte es importante en la escuela primaria. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, bueno, muchas gracias a Luc también por esta posibilidad. Y bueno, yo comentar un poquito, soy profesora de canto y de música, y hace muchos años, hace 20 años básicamente, vengo trabajando en escuela en distintos niveles, ¿no es cierto? Tanto jardín, inicial, primario, secundario y los profesorados también, tanto profesorados de arte como profesorado de maestros. Y siempre viendo, por lo menos acá en Argentina, una falencia muy grande en cuanto a lo que es la implementación de las materias artísticas, primero como materias dentro de la currícula, ¿no es cierto? Acá en Argentina, Córdoba puntualmente donde yo estoy, y siempre viendo, ¿no es cierto?, como que al arte se lo tiene como un relleno dentro de lo que es la currícula. Acá en Argentina, puntualmente, y en Córdoba, siempre, o en su mayoría, los profesores de arte pasan a ser preparadores de actos. No sé qué pasar en Chile, pero por lo menos acá en Córdoba la mayoría es así. Los docentes y los profesores tienen que pelear mucho por espacios dentro de las instituciones educativas y en los profesorados tanto de nivel inicial como de nivel primario. eh, en el de nivel primario no hay directamente, no hay arte para los docentes. Solamente los docentes o los que van a ser docentes, los futuros docentes, se capacitan en las materias curriculares comunes, biología, ciencias naturales, ciencias sociales, matemática, lengua, bueno, tienen las didácticas, todo eso, pero la parte de arte no, siendo que hace muchos años atrás sí estaba. Y a nivel inicial, muy poquito, muy, muy poquito. Entonces, bueno, este año particularmente me decidí, yo no estoy hoy por hoy, digamos, abocada a la tarea docente, me decidí a empezar a estudiar, a investigar un poquito más y adentrarme un poco más desde la parte de la lectura y la investigación. Entonces, viendo un poco desde la neurociencia, bueno, después contacté con neuroarte y desde distintas pedagogías alternativas que plantean desde la parte evolutiva del niño, cómo el niño trabaja en su etapa más o menos entre los 6, 7 años hasta la entrada de la adolescencia, y cómo ese niño puede empezar a captar el resto de las materias a través del arte, eh, es que decidí, ¿no es cierto?, plantearme esta consigna, ¿no?, este tópico, ¿por qué es importante el arte en la escuela primaria? Yo la verdad que acoté las, teorías, digamos, desde donde aborde eso, desde puntos que me parecen, a mi ver, tocan en común, pero calculo que seguramente habrá mucho más. Yo abordé desde una pedagogía, desde dos pedagogías. Una es la pedagogía Waldorf, y la otra desde las inteligencias múltiples, y también desde lo que es en la parte de la neurociencia, desde lo que es la sinapsis, no la sinapsis, sino la poda sináptica. Porque también vi desde ese lado, ¿no es cierto?, que es muy interesante lo que sucede en esa etapa con el tema de la poda sináptica y que muchas veces eso no se tiene en cuenta, eh,
y la poda sináptica lo que sucede es que al no utilizarse distintas conexiones, esas conexiones son descartadas por el cerebro y bueno, después cuesta volver a recuperar. Entonces, a partir de allí empecé, ¿no es cierto?, a relacionar estas tres teorías, un poco basándome en lo que dice Rudolf Steiner en cuanto a cómo el niño se desarrolla en esa etapa. En la etapa ellos contemplan lo que es los septenios. Bueno, a partir de allí vi una similitud en lo que plantea Gardner con respecto a desde dónde el niño aprende, cómo el niño aprende, qué es lo que mira, lo simbólico, y bueno, relacioné eso y después con lo de la poda sináptica, ¿no es cierto? También viendo un poco el tema de lo cooperativo, todo lo que tiene que ver con lo social, lo cooperativo, la interacción, bueno, y que eso el arte colabora y mucho en cuanto a lo que es poder desarrollar la vinculación y una vinculación amable entre los niños. Justamente Eh, hablando de este aspecto social, quisiera preguntar a Astrid si Astrid has vivido estas experiencias como sociales a través del arte, o mejor dicho, como el arte puede ser una metáfora de la construcción o de la estructuración de un tejido social, de relaciones sociales en la aula, ¿no? Sí, sí, por supuesto que me siento muy reflejada con lo que comenta acá eh, la colega, ¿no? Porque precisamente esa mirada del arte acá también eh, lamentablemente se implementa de esa manera, ¿no? Como, y, y por otro lado, yendo a tu pregunta propiamente tal, eh, concuerdo absolutamente, o sea, lo que quiere construir, digamos, el docente en el aula, cuando es mediado a través de un proceso artístico, ese tejido que se genera en el aula se fortalece y también comprende, ¿no es cierto?, a un individuo de una manera mucho más íntegra, más allá de ciertos, digamos, conceptos que son bastante encasillantes, ¿no?, de los estudiantes. ¿Mm? Y me quedó también dando vuelta un poco eso que decía respecto a cómo la mirada del docente de arte dentro de un contexto educativo se transforma en un personaje, decirlo así, que se vincula más bien a un hacer más bien práctico, ¿no? Que de alguna forma concuerdo mucho porque yo vengo de una formación bien particular. Me formé como licenciada en arte, esa fue mi primera formación, y también tenía muchos reparos con poder abordar la pedagogía, estudiar después la pedagogía, que es como el camino lógico que hace el licenciado en arte. Cuando un licenciado en arte que en Chile no tiene otros medios, digamos, para poder desarrollarse como artista visual o artista según la disciplina que sea, que lo que es lo más lógico que hace la búsqueda de estudiar la pedagogía e insertarse en el sistema escolar. Yo hice ese camino más tarde que temprano porque también tenía muchas resistencias, ¿no? Precisamente la experiencia previa de vivir primeramente mi formación escolar, un enfoque de las artes en donde yo siendo muy pequeña me daba cuenta que no era algo importante en el aula, me daba cuenta que no era algo que yo era muy buena en arte, entonces también por un lado me sentía en menor, digamos, nivel que con mis compañeros en relación a que hay asignaturas que son consideradas más relevantes y por lo tanto, después ya siendo adulta, siendo profesora en aula propiamente tal, eh, pude ver in situ, digamos, cómo efectivamente la asignatura de arte se transforma en un espacio en donde se puede recuperar clases de otras asignaturas, donde se puede sacar los niños sin ningún problema para que hagan otro tipo de actividades. Entonces,
la asignatura de arte se pasó a transformar como una especie de guardería, espacio en donde los niños tienen que producir un producto, ¿no es cierto? Pero no hay una articulación consciente de las artes en relación a las otras asignaturas. Ujú. Y eso a mí me desencantó mucho. Y sí, estoy de acuerdo que se pueden generar procesos en virtud de poder desarrollar este tejido social, fortaleciendo las artes y articulando las artes en relación a los otros conocimientos que no son excluyentes precisamente. Y se nos ha enseñado de muy pequeños que son canastas distintas, ¿no? Entonces, como también eso va mermando en una sana integración del conocimiento en esa diversidad de niños que uno tiene en el aula. Entonces, escucho y a la vez también, a pesar de que somos vecinos, países vecinos, ¿no? Me sorprende que sí, son prácticas que están presentes hoy por hoy y que, bueno, por eso también estamos acá, ¿no? Tratando de Sí, sí, hablar del asunto. Ahora, yo mire, la verdad, quiero ver, Sileni, que está en la ciudad de Salamanca, en Chile, está intentando unirse a nuestra conversación, pero yo sé que ella tiene una conexión a internet inestable. Vamos a intentar dar la palabra a Sileni. Sileni, ¿nos escuchas? Sí, ahora les escucho perfectamente. ¿Me escuchan bien? Súper, bien, fantástico. bien. Entonces, Ya. aprovechando los minutos de estabilidad en Salamanca, ¿podrías hablar un poco, por favor, de tus testimonios de la importancia de la enseñanza del arte en la escuela primaria? Yo creo que es fundamental el arte en la escuela primaria y en todos los niveles, ¿no? No tan solo en la escuela primaria, porque hay varias variables ahí asociadas que están relacionadas con la experiencia inicial del hombre frente al cuerpo, ¿no? O sea, en su cuerpo. Las experiencias iniciales nos evidencian de que hay un tacto que intenta desde el primer segundo de vida aprender, ¿no es cierto?, las cosas, tomarlas, manifestarlas a través de la expresión. Y creo yo que el arte, ¿no es cierto?, en sus diversas presentaciones que están relacionadas con la pintura, con lo plástico, con la imagen, con el sonido, con el movimiento, manifiesta muy bien esta conexión del hombre con el mundo. Por lo tanto, las escuelas que han obedecido un poco a esta comprensión, han comprendido esto también, tienen un enfoque que en muchas currículum tiene una conexión profunda con las artes visuales. Ahora, lamentablemente, en nuestros países tercermundistas, que estamos ahí al 3 y al 4 y al debe con la sobrevivencia, se ha malentendido el conocimiento formativo con disciplinas que son tronco. Así se le llama en Chile, ¿no? A las disciplinas tronco, que son matemática, lenguaje, que son las que están siempre mayormente potenciadas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista curricular, desde la validación de las mismas, incluso también dentro de las pruebas estandarizadas, que son las que muchas veces impiden, ¿no es cierto?, que los niños se sientan en armonía con lo que realmente entienden. Es una cosa bien seria. Y lamentablemente, en ese sentido, no existe un aporte mayor de estas áreas, ¿no es cierto?, artísticas, y su relación, ¿no es cierto?, no hay vinculaciones muchas veces. Hay profesores que intentan y que ahora se está haciendo más un trabajo de pares. El Ministerio ha intuido esto, el Ministerio de Educación en Chile ha intuido en esto y se ha propuesto trabajo multidisciplinar, más que interdisciplinar, multidisciplinar. Y eso al final tendría que tener un enfoque que pudiese ir en ayuda, ¿no es cierto?, de esta clasificación parcelada que nosotros tenemos como currículum en las escuelas regulares en Chile, y que hace mucho daño también, porque el chico se siente a veces muy insuficiente en sus capacidades, en sus habilidades básicas, porque no entiende matemática, por ejemplo. Y dice, yo soy tonto, que es el tonto. Entonces,
la negación, ¿no es cierto?, de la expresividad, del poder hacer un aprendizaje coherente con las necesidades del niño es muy nefasto. Es un problema realmente. Yo creo que el arte viene a evidenciar por una parte, ¿no es cierto?, el aprendizaje de las artes visuales, porque es un aprendizaje crítico, ¿ah? Viene a evidenciar estas problemáticas y también podría ayudarnos en muy buena manera. Oye, Sileni, estabas mencionando al principio que estabas mencionando el cuerpo, ¿no? El cuerpo humano. ¿Tú consideras que nosotros, como especie, como miembro de la especie, nos relacionamos al mundo desde la perspectiva de nuestro cuerpo? Mira, o sea, intuitivamente, ¿no es cierto?, nosotros tenemos un acercamiento, es lo que pienso yo, según lo que he vivido, ¿no?, desde el cuerpo, ¿ah? Y que influye todo, ¿no es cierto?, lo que corresponde a los procesos mentales. Hay una serie de elementos que están conectados, pero lamentablemente en la escuela, ya que estamos como viendo esta parte de la escuela, se centraliza en la cabeza, que es lo que hemos conversado en Neuroartes, ¿no? Neuroartes plantea, de alguna manera yo lo he entendido así, que la conexión es mucho más amplia, más integral, pero obviamente el acercamiento de mi ser sujeto, de yo como sujeto, ¿no es cierto?, al mundo es a través del cuerpo. Sí, es bien interesante lo que estás diciendo porque el filósofo Friedrich Nietzsche hablaba de eso, ¿no? Que en realidad toda la percepción parte de un cuerpo, de una subjetividad encarnada, ¿no? Que nosotros nos relacionamos al mundo en base a la perspectiva del cuerpo. Y como nosotros vivimos nuestro cuerpo es como vamos a percibir el mundo, ¿no? Entonces lo vemos también en el arte o los procesos creativos en la niñez, ¿no? Como en la niñez esta subjetividad encarnada en diferentes cuerpos a diferentes edades, cómo se relaciona con el mundo e expresa sus sentimientos desde una perspectiva biológica, ¿no? Entonces, y ahí más allá de eso, Nietzsche estaba diciendo que somos en realidad como solos frente al mundo, ¿no? Solos frente a la sociedad, que hace del hombre cierto tipo de rebelde, ¿no? Que es una rebeldía, porque en realidad somos solos, nacimos solos y vamos a morir solos. Y solos desde la perspectiva de nuestro cuerpo, porque solo yo puedo tener la perspectiva del mundo que tengo basada en mi cuerpo, ¿no? Entonces estaba haciendo una pregunta a Astrid hace unos minutos, si ustedes las tres han vivido o han visto que se puede considerar el arte como una metáfora de un proceso de estructuración de relaciones sociales en las escuelas, ¿no? Entonces, si tú has visto el arte como metáfora de estructuración de relaciones sociales. ¿A quién va dirigida la pregunta? Sí, pero sí, no sé cómo. Sí. Ahí está. Yeah. Ahí está. Yo lo que veía con respecto a esto del cuerpo es que desde chiquitos los niños tienen la posibilidad de explorar, ¿no es cierto? Pero entran a la escuela primaria y eso se corta. Y ese corte produce seguramente en el niño una fractura muy grande. Entonces, el arte lo que provee es de esa continuidad, de esa exploración del mundo, del cuerpo en el mundo. Y es más, cuando el niño ingresa a la escuela primaria, es cuando realmente empieza a entrar en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, si uno no le provee de esas herramientas artísticas, es como un mundo parcial, ¿no es cierto? El arte lo que hace es abrir posibilidades de conectar de muchas formas, ¿no es cierto?, con ese mundo real al que él tiene que entrar.
Entonces realmente sí, el arte es una forma social y diversa de poder conectar consigo mismo a través de su propio cuerpo y con los otros también, ¿no es cierto? De poder dialogar de forma más creativa con el otro niño. Yo lo que veo por allí es que los niños, al no estar en contacto con su propio cuerpo, es por ello ese nivel de violencia por ahí que hay, ¿no es cierto?, por allí, para consigo mismo y para con los otros. El no registrar su propio cuerpo, no registran tampoco el cuerpo del otro, no respetan su propio cuerpo y no respetan el cuerpo del otro. El arte tiende ese puente, ¿no es cierto?, y esa posibilidad de conexión y de interacción con los otros. Es una forma también de una mirada más global, más universal, con respecto a ese mundo, ¿no? Entonces, por eso realmente creo que sí, que es una... y entiendo que debería ser algo transversal en la escuela primaria. Yo realmente me lo planteo así, es hacia donde quiero ir con esta investigación que estoy haciendo, quiero ir a plantear la necesidad del arte como eje transversal en la escuela primaria. Es una forma en la que el niño va a tener una base creativa de la vida y desde ahí se va a ir forjando el resto de las materias o de las dinámicas, ¿no es cierto?, que haya en la escuela. Cuando vaya a su estudio superior, si es que hace un estudio superior o a su trabajo en la adultez, va a tener otra base, ¿no es cierto? Va a poder conectar desde otro lado con esa adultez también. Entonces, es por eso que veo la importancia de una transversalidad del arte en la escuela primaria como base, como cimiento para asentar el resto de las materias y bueno, que pueda ver, que el niño lo pueda ver así. Ok, Porque gracias, Ceci. además es como el niño lo ve, el niño Claro, naturalmente ve así el mundo, ok, a través del arte. perfecto. Muchas gracias, Ceci. Mire, Astrid, unas palabras, por favor, y luego vamos a concluir esta primera parte. Vamos a concluir esta primera parte porque hay algunas cuestiones técnicas allá. Entonces, Astrid, por favor. Me parece súper potente esto del cuerpo, porque finalmente lo que acaba de decir Ceci es también como una forma, yo concibo el arte como algo transversal, ¿no? Como un eje transversal que debiese ser considerado en la primera infancia, ¿no es cierto?, y en toda la educación propiamente tal. Sin embargo, tenemos esta segmentación, ¿no?, de saberes, ¿no?, como empezamos a dividir, ¿no es cierto?, en la escuela, a separar los conocimientos, y el ser humano, en cuestión del individuo, se pierde la posibilidad de un aprendizaje mucho más exploratorio, mucho más diverso, y que también apunta a sus inteligencias múltiples. Entonces, yendo como a la realidad chilena, pienso inmediatamente, porque la experiencia que yo tengo es muy distinta a la de Sileni y de Ceci, por lo visto. Yo cuando he trabajado en el ámbito de la educación formal, he trabajado por decisión propia en proyectos de educación que tienen que ver con la educación pública, en lugares muy complejos, ¿no?, con estudiantes muy complejos también, con altas necesidades. Y lo que se enseña en esos lugares como arte propiamente tal es un arte súper conductista, ¿no? Un arte que va enfocado a tranquilizar a los niños, entre comillas, cuando sabemos que los niños respecto a su cuerpo, ¿no es cierto?, ellos aprenden a través de su cuerpo. Entonces tenemos a niños que están muchas horas sentados como tabula rasa frente a un profesor, pero no están integrando un conocimiento a través de una experiencia significativa. Están soportando un lapso de periodo de trabajo en condiciones que
desde lo biológico ya no son naturales para un niño. Entonces, entendiéndolo así, claro que uno podría imaginar una educación artística mucho más diversa, con profesores que se capaciten, ¿no es cierto?, en arte y no solo se queden con las materias que tienen que, por un tema curricular, entregar, digamos, a los estudiantes, sino que involucren idealmente conceptos como los que abordamos en las neuroartes, ¿no? Una comprensión de este individuo desde un enfoque mucho más exploratorio, indagatorio, sabiendo que el arte no solamente se necesita ser creativo para hacer arte, sino que en la vida el ser creativo me fortalece el aprendizaje y el desarrollo de habilidades en todo tipo de conocimiento. Entonces, sí, lo corporal es algo que, por lo menos hablando desde mi realidad chilena y desde los lugares en que he trabajado la educación formal, estamos bastante al debe, ¿no? Sí. Ok, mire, gracias. Mire, le agradezco su tiempo. Las condiciones técnicas no son óptimas. Yo creo que fue un primer acercamiento bastante interesante, ya 3 perspectivas distintas. Yo les propongo que en una próxima ocasión, o sea, en unos días, nos volvemos a reunir para hablar, mejor dicho, para darles a ustedes la palabra, porque están en el terreno, de generar una serie de propuestas de lo que se puede hacer en la aula y de forma concreta, sabiendo que hoy, por la contingencia sanitaria, la aula es una aula virtual. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes concretamente para apoyar un poco a la construcción de un tejido social a través del arte, ¿no? Y desde la mirada del cuerpo, yo creo que efectivamente Sileni tocó un punto fundamental que es la encarnación de la experiencia artística, ¿no? en nuestro cuerpo. Entonces, le dejo así de tarea, para decirlo así, de reflexionar sobre estos temas y vemos cómo podemos reunirnos en un horario que nos conviene a todos. ¿Les parece? Sí. Bueno, Sileni, te vamos a Perfecto. dejar, Sileni, te vamos a dejar los 2 últimos minutos para cerrar esta conversación, por favor. Ya, bueno, saludarlos porque no pude hacerlo recién. Un gusto, Ceci Peralta, de poder conocer a una colega de por allá de nuestro país vecino. Y así también siempre es un placer trabajar con ella, con el profesor que no lo pudimos tener este año, dada esta circunstancia, ¿no es cierto?, tan diferente, ¿no es cierto?, que nos ha tocado vivir. Nos da también una pauta para poder repensar lo que estamos haciendo. Siempre los momentos de crisis tienen que dar origen a propuestas nuevas, a repensar lo que hemos hecho y dar, ¿no es cierto?, una posibilidad para descubrir también. Yo he estado trabajando en algunos proyectos a cargo de los niños en el pueblo donde vivo y hemos estado descubriendo cosas, ¿no?, que surgen ahí en la invisibilidad de la casa de cada niño. Entonces, hay cosas bien interesantes que yo creo que vamos a tener que reflexionar, ¿cierto?, como docentes, como personas que estamos ligadas al arte, de aquí a un buen tiempo más, ¿no? Se va a tener que rearmar un poco este constructo social, ¿no es cierto?, este tejido social que se ha visto tan afectado, pero también ha evidenciado sus problemas más profundos con esta pandemia. ¿Ah? Nosotros que somos latinos, ¿cierto?, ha tenido una experiencia formativa de educación muy distinta a la nuestra. ¿Ah? En los países europeos tienen otra realidad. Sin embargo, mira, qué curiosa es la vida, que él también nos habla de problemáticas que son comunes, ¿ah?, estando en una sociedad tan distinta a la nuestra. Pero yo creo que eso enriquece también esta conversación, este diálogo, y debiese, ¿no es cierto?, darnos para construir cosas juntos. De eso se trata. Ok, muchas gracias, Sileni. Sileni, un abrazo. Cuídate mucho allá. Un abrazo grande. Saludo a todo el mundo. Ceci, un abrazo y nos vemos pronto. Astrid, estamos en contacto. Un abrazo también y gracias por su tiempo.
Bueno, un abrazo a todas y muchísimas gracias. Un placer, la verdad, poder compartir. Sí, lo mismo digo. Un gusto conocerte. Recíproco. Cariños, cariños, Sileni.